renovación. Un sacerdote le puede imponer manos a uno para renovarlo en el bautismo, eso se puede hacer. En el curso de la vida en el Espíritu de la Iglesia Católica se imponen manos para recibir al Espíritu Santo, pero no porque no lo tenga, sino porque se renueva en el Espíritu la comunión con los sacramentos. Son cosas específicas para asegurarnos de que no estamos cometiendo una herejía y un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede con esto? El hombre vive una relación con Dios que está sujeta a la obediencia. Si el hombre desde pequeño se empieza a torcer, por ejemplo, la impureza sexual es uno de los caminos más apetecidos por el enemigo malo, del enemigo del alma, Satanás. Por esto, porque el diablo sabe que si él lo incita a fornicar, la meta del diablo ¿cuál es? Que la persona que está fornicando conciba. Y al concebir, ¿qué quiere el diablo hacer con la concepción de la vida? Asesinarla. ¿Y por qué? Primero, con la fornicación se violan 2 templos. Inclusive uno, porque la fornicación también existe en la masturbación. Porque la masturbación es un acto homosexual, o sea, sexo consigo mismo. Eso es un homosexualismo o lesbianismo. Por eso se degenera en homosexualismo o lesbianismo la masturbación. Y es un acto de impureza. Es lo mismo, en el mismo estado que la fornicación. Entonces, para fornicar se necesitan 2. Pero cuando uno tiene placeres consigo mismo sexuales, está fornicando consigo mismo. Por lo tanto, está fornicando con el templo de Dios. Con el templo que Dios le dio, donde debe llevar es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué sucede? El diablo, su meta favorita es la impureza sexual, porque a través de esa comete los crímenes más grandes contra Dios, que es lo que él busca, burlarse de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios? En mí, en usted. Nosotros fuimos hechos a imagen de Él. Él nos odia por eso, porque lo ve a Él cuando nos ve a nosotros. Ahora, ¿cómo hace para burlarse de esa imagen de Dios? Pues haciendo cosas sucias con nosotros. ¿Quiénes son los que disfrutan más la impureza sexual y los que hacen las orgías más horribles? Los demonios. Un acto de impureza sexual, de masturbación, impureza mental, impureza física directa de un acto, es la orgía más grande de demonios alrededor de uno. Si uno lo viera, moriría instantáneamente y le pediría al Señor que lo mande al infierno enseguida. Porque es un acto espantoso contra Dios, horrible. Por eso es el más favorito de Satanás, el acto más favorito del diablo. Entonces, la meta del diablo es que haya un embarazo, porque eso es lo último. Ya hicieron una orgía con la persona que está haciendo la impureza, una orgía para burlarse de Dios. Uno no la ve, pero ahí está, la va a ver el día del juicio. Si no se arrepiente, se confiesa, le perdonan, repara, todo eso estará presente en el juicio ante el Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando hay el embarazo? Ya no solamente desacró ese templo de Dios que es nuestro cuerpo, sino que ahora ese bebé que aparece ahí lo va a matar. Entonces ya también asesina la imagen de Dios y le corta el camino a un alma, se lo corta. Entonces, el sentido del aborto tiene mucho más que simplemente perder un bebé que apareció por accidente, porque esta niña no sabía y el niño tampoco sabía, o un hombre la abusó, o la otra se descuidó, quién sabe cuántas cosas absurdas hay. Hay gente que dice que tiene un hijo porque se sentó en alguna parte, o el hijo de una piscina, estaba nadando en una piscina. Pero hay toda clase de absurdas mentiras en eso. Pero la realidad es que lo que está en juego acá, cuando hablamos del aborto, es el amor de Dios. Des en cuenta el amor humano, que es el que mata al niño, el amor humano, que es el que mata al amor divino, es el amor que produce la dureza del corazón, el que justifica el divorcio, el que justifica la ruptura de amistades. Uno cuántas veces dice, yo evito a esta persona, es muy complicada, trae muchos problemas, no nos hemos podido entender. Eso es humano y normal, no tenemos por qué entendernos con todo el mundo. Hay personas que nosotros realmente no podemos tener una amistad con ellos, por muchas razones, pero hay una cosa que nunca podemos acabar entre los seres humanos,
el amor de los unos por los otros. Yo puedo separarme de mi esposo porque mi esposo era una persona así, 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 y no sé cuántas cosas llegaron hasta el punto de que ya era destructivo estar juntos y había violencia física, los niños fueron escandalizados y yo no sé cuántas cosas horribles pueden pasar en una pareja que ya no puede convivir físicamente. Eso no quiere decir que ese sacramento terminó. Entonces eso puede llegar a suceder, una separación de cuerpos, como lo llama la iglesia. Bajo derecho canónico se llama separación de cuerpos. Pero el amor con el cual se casaron no se puede matar. Ese no se puede matar. Entonces, ¿qué hacen personas que se separan? Dice, no he podido dejar de amar, no he podido, por mucho que trato, y hago todo. O sea que ha estado con un cuchillo ahí matando ese amor, déjele, y sale la sangre, y todavía no termino, ¿cierto? Claro, porque ¿sabe qué? ¿Cómo hace para matar el amor de Dios, que es un amor infinito? No se puede asesinar así. Pero ¿cómo? De la única manera que tiene que quitar ese cuchillo y cansarse de apuñalar ese amor es endureciendo el corazón. Y cuando el corazón está de piedra, entonces la persona esa que se separó, con toda facilidad se consigue un amante, porque ya perdió esa salud espiritual. Y fuera de eso, con toda facilidad ya queda embarazada o queda en un embarazo de un amante, de una relación ilícita. Y en esa relación ilícita hay toda clase de peligros. El peligro del aborto, por un lado. Después del peligro de rechazar a ese bebé, y una persona que crezca con toda clase de rechazos afectivos, con vacíos horribles. Este mundo está lleno de eso. La experiencia que yo tengo con el Señor es, Él me muestra a mí cómo la gran mayoría de la humanidad hoy nace por fornicación. No nace por matrimonio, no nace por sacramento, por fornicación. Entonces imagínense, el mundo está lleno de personas que están inundadas de vacíos afectivos, rechazadas desde el vientre. Porque las personas que nacen, fíjense que si dos personas están viviendo en unión libre o están fornicando simplemente en un momento esporádico por ahí, que no tienen ni intenciones de estar juntos y resulta un embarazo, inmediatamente ese bebé es rechazado. Si nace es de milagro de Dios, si nace. Y ya de por sí va a tener un problema para aceptarlo, para amarlo, porque de pronto le recuerda a la persona esa que ni la quería, o algo, o después ya se separa de esa persona después, porque era simplemente un amante, y es muy fácil dejarlo o dejarla. Entonces ese niño queda en la mitad, y ese niño toda la vida será... Hay gente que justifica y dice, bueno, por lo menos de esa fornicación me quedó este bebé que es mi vida. Claro, es la explicación que uno da para justificar el pecado. Pero tenemos que realizar una cosa, es un pecado, no el bebé, porque el bebé es un hijo de Dios y no tiene por qué cargar con las consecuencias de lo que hizo un ser humano. Pero el acto que uno cometió sí es un pecado y nunca se puede olvidar de eso. Es una realidad. Hay gente que predica diferente, pero claro, porque no quieren escandalizar a la gente o quieren tenérselos de amigos. Porque es conveniente predicar cosas que a la gente le guste. Pero mire, que Dios no permita que yo me ponga a predicar cosas para que ustedes me quieran a mí o me admiren. Prefiero que me tire al mar el Señor de cabezas de una vez, porque la realidad es que las verdades duelen. La verdad duele. Pero es mejor que nos duela en vida y no que nos duela en el tribunal del Señor, porque ahí ya no tiene remedio. Es mejor que usted se arrepienta hoy y que sienta las consecuencias de lo que hizo y le duela y lo llore y le pida misericordia al Señor ahora y se dedique a hacer sacrificios, a proteger la vida, a aconsejar matrimonios que no se separen, a aconsejar a la gente que se case por la iglesia, a hacer todas estas cosas el resto de su vida para que pueda reparar las cosas en lo que le queda, que quién sabe cuánto será. Que de pronto no le queda mucho, lo más seguro es que no, porque la vida de nosotros, ¿qué es? Un soplo. Entonces, es mejor que le digan a uno la verdad, es mejor. Gracias a Dios por eso, por la verdad. Entonces, el sentido del aborto comienza desde mucho antes. Cuando una persona ya aborta a un bebé, ya había abortado el amor desde hace mucho tiempo atrás. Eso nunca es un accidente, jamás. El aborto no es una cosa esporádica. El aborto se estaba gestando ya en el corazón de una persona hace mucho tiempo, antes de siquiera quedar embarazada y antes de que la persona que embarazó al otro y fue parte de esa concepción allí pudiera tener decisiones tan horribles.
Entonces uno comienza a abortar desde muy temprano en la vida. ¿Cómo aborta uno? Con el egoísmo. El egoísmo es un aborto. Claro, porque el egoísmo es el principio del aborto. El egoísmo es no compartir los juguetes de niño. Y se acostumbra uno a ponerse furioso cuando le toman el juguete y nadie lo corrige. ¿Y qué parece? Crece con esas posesiones y crece con ese egoísmo a las cosas materiales. No sabe compartir. Y nunca lo educan de niño. Hay padres que llenan a los hijos de juguetes y de cosas y de ropa y no les enseñan a compartir. Nunca. Y están llorando. Entonces dice, ¿quién sabe quién abusó a mi hijo? Y esa es mala compañía y el otro esto. Y siempre están protegiendo a ese hijo. Un hijo súper protegido. Y crean un monstruo egoísta que no sabe compartir nada. Ese ya es un potencial aborto. Claro, porque si usted crea un hijo egoísta, ese es un potencial aborto del amor de Dios en todas las áreas. Matar un bebé va a ser lo más fácil del mundo después. Si ya abortaron el amor de Dios por el egoísmo, si ya tiene uno ese instinto de posesión de las cosas materiales, eso ya es el principio del aborto. ¿Cómo comienza el aborto? Poseyendo cosas. Un instinto posesivo es el principio del aborto, porque yo poseo mi vida, entonces quiero defender mi vida primero porque yo la poseo, es una posesión que tengo. Entonces si este bebé me perjudica mi vida, hay que matarlo. Si este matrimonio no me funciona porque me hace infeliz y es muy complicado, hay que asesinarlo, porque yo crecí en el egoísmo y ya aborté el amor de Dios desde chiquito. Entonces toda mi vida es condicional, toda mi vida condicional, depende de lo que más me conviene a mí. Entonces nosotros nos cambiamos de personas y de amigos y de situaciones humanas como cambiarnos de ropa, porque es un artículo más de consumo, porque ya no tenemos el amor de Dios, porque somos el prototipo del abortivo, somos un abortivo. Entonces, ¿qué sucede con el ser humano que vive en esa clase de desastre, en esa clase de pecado tan horrible? Miren ustedes que la iglesia nos ha enseñado, para los que conocen la doctrina, de que no se pueden usar anticonceptivos, no se pueden usar absolutamente nada de eso. Solamente la iglesia permite métodos naturales, porque si una persona se casó y tiene el sacramento de matrimonio es porque confía en Dios y le dice, Señor, yo confío en ti y por eso vine a este templo a consagrar mi vida en ti, sacramentalmente. Y yo confío en que todo lo que va a pasar en mi vida es tu voluntad en este matrimonio, porque voy a estar en obediencia a ti. Pero de repente después dicen, ¿qué tal que quedemos con un hijo ahora? No podemos porque no tenemos dinero, no tenemos empleo. Todas estas locuras que se ocurren en un momento dado, entonces a planificar. Ese es el aborto. Ahí comienza el egoísmo, el miedo justificado, porque yo no voy a tener suficiente para responder. Y de pronto llega donde un psicólogo ateo, un psiquiatra ateo, lo primero que le dice es, tiene que asegurar su felicidad personal primero, para que le pueda dar felicidad a los demás. Entonces, y vienen todas estas filosofías del diablo, para que una persona justifique esa planificación. Por eso, uno no puede planificar la vida. ¿Usted se imagina una palabra más absurda que esa? ¿Se imagina planificar la vida? Solamente escucha las palabras y verá que es un aborto eso mismo. Esa palabra es un aborto. La palabra planificar la vida, ¿no le suena a usted aborto? Claro que suena como aborto. Es un aborto. Entonces, si alguien le dijo, yo planifico la vida, yo aborto. Y aunque físicamente no ocurra un aborto por la planificación, aunque normalmente el 99% de los casos aborta todo el tiempo, esos óvulos inseminados los aborta, cualquier tipo de prevención que usted tiene, de todas maneras, aunque no, la intención de parar la vida que solo viene de Dios es un aborto ya. Esa intención solamente de no estar abierto al don de la vida. ¿Para qué se casó? ¿Para qué se casó? ¿Para qué tiene un sacramento abierto a la vida? Si el don del matrimonio es yo me abro a la vida. Entonces, si yo me abro a la vida, yo tengo que abrirme a la vida que Dios da, porque Él solamente da la vida, nadie más. Nadie más da la vida. Entonces, ¿cómo puedo yo atreverme a planificar la vida? ¿Cómo puedo hacer eso?
Ese es el aborto.